Padre, wow, qué glorioso es estar, mi Dios, en tu presencia. Oh, mi Dios, con ese deseo, Señor, de adorar y alabar y eternamente glorificar tu precioso nombre. Ahora, Señor, sé propicio y habla nuestras vidas a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vayan a tomar asiento, hermanos. Bueno, les voy a revelar un pequeño secreto. Es pequeño, ¿ok? El secreto que les voy a revelar es que acá adelante está el aire acondicionado. Así es que los de allá atrás, lo siento por ustedes. Yo aquí voy a sentir el fresquecito de la unidad, ¿no? Y ustedes allá atrás pues sufran, ¿no? Porque se quedan atrás. Vamos al libro de Ezequiel. Pero para los creyentes nunca estará más caliente. No. Para los creyentes el calor de esta tierra no es nada en comparación al calor del infierno. Así es de que vamos al libro de Ezequiel capítulo 37. Vamos a dar nuestra mini prophecy update, nuestra pequeña reseña profética antes de dar inicio a nuestro estudio del libro de Reyes. El libro de Reyes. Cuando estén ahí me dan un fuerte amén. Hoy lo tenemos, lo hemos traído y lo hemos puesto en la pantalla para hacerlo un poquito más fácil. Ustedes, quiero que sepan algo que es para mí muy importante. El hecho de que yo transmito los versículos y todo lo que estoy enseñando en la pantalla no necesariamente es para ustedes. Ustedes que vienen a casa, espero que traigan su Biblia, ¿no? Porque para mí enseñar a través de la Biblia es lo más importante. Ustedes corroboren cada palabra que yo leo en la Escritura, para mí es muy importante. Lo hago para las personas que nos miran a través de los medios de comunicación. Porque quizá ellos estén de vacaciones, estén en algún lugar y no tengan una Biblia a su mano, entonces por ello es que les ponemos los versículos en la pantalla para que de esa manera ellos puedan seguirnos y de esa forma no puedan ser también bendecidos. Amén. Gloria a Dios. Nuestro lema es: mirad que nadie os engañe. ¿Verdad? Mirad que nadie os engañe. Y hemos acordado que el reloj profético es ¿quién? Israel. Es Israel. Es Israel, es el reloj profético. Algo que podemos ver es en los eventos actuales, en lo que estamos viviendo actualmente, hermanos. El mundo está listo para el anticristo. O sea, el mundo está listo para el anticristo y eso es algo que lo podemos mirar en la televisión, lo podemos mirar en el periódico, lo podemos mirar en la internet, lo podemos mirar a través de los medios de comunicación como son el social media que le llaman. Lo podemos ver en todas partes, en todos lugares. Podemos ver que el mundo está listo para el anticristo. La semana, ahora al principio de la semana, en Israel se aprobó una ley. Una ley que le quita literalmente el poder a la Corte Suprema. La Corte Suprema en un tiempo tuvo autoridad absoluta incluso sobre el mismo gobierno, sobre el ejército. Podían ellos parar cualquier evento, cualquier proyecto que el ejército tuviera, lo podían ellos hacer nulo. Y por ello es que ahora con el nuevo gabinete que ha comenzado en este nuevo gobierno, a la cabeza está Benjamín Netanyahu, que es el nuevo ministro de Israel. Este hombre es un hombre de Dios, ¿ok? Un hombre de Dios. Este hombre se paró en el Congreso de los Estados Unidos y les dio a ellos una cátedra profética directamente de las Sagradas Escrituras del libro de Deuteronomio, y los llevó a ellos a través de la palabra de Dios y les dijo a ellos: si ustedes, Estados Unidos, con todo y su poder y todo lo que ustedes tienen, nos llegasen a abandonar a nosotros, nosotros tenemos a Dios y Dios está de nuestro lado. Así es de que podamos entender que tienen un líder que conoce de Dios, ¿no? Es muy importante para ello.
Ahora, con esto que se acaba de dar ahora en Israel, lo que es el día lunes, día martes e incluso hasta el día de hoy han habido muchas propuestas, muchas protestas. Y en el medio de todas estas protestas podemos ver que la nación de Israel está dividida. Tenemos lo que podemos decir los de la derecha y los de la izquierda, ¿no? O sea, los de la derecha, los conservativos, los de la izquierda, los liberales. Es literalmente lo que estamos viendo en Israel en estos momentos. Hermanos, ¿por qué es importante para nosotros lo que está ocurriendo ahora en estos momentos en Israel? Porque para que Dios pueda llevar a cabo cada una de las profecías, el mundo tiene que estar listo para recibir al anticristo. Para que el anticristo pueda surgir a la superficie, va a venir al mundo como el héroe, el que va a resolver todos los problemas que en estos momentos se están dando en el universo, en todas partes del mundo. Si te das cuenta, en todas partes hay un conflicto. Si vamos y miramos la situación en México, tenemos el crimen organizado, ¿no? Si vamos y miramos la situación en El Salvador, tenemos el problema de las pandillas. Si vamos a Nicaragua, si vamos a Honduras, si vamos a África, si vamos a Europa, si vamos a donde quiera que vayamos, hay un conflicto actual en estos momentos. O sea, el mundo en estos momentos está en una situación caótica que está con los brazos abiertos esperando a un salvador. Alguien que les traiga a ellos un respiro, que les dé un respiro, ¿no? Y por ello es que podemos entender que todo lo que acá en esta porción de la Escritura, todo lo que el Señor nos dice acerca de la venida del anticristo y de la manera en la cual va a surgir a la superficie, se está alineando cada día más y más y más y más. Lo único que tenemos que hacer es prender las noticias. Prender las noticias y abrir tu Biblia. Al prender las noticias y abrir tu Biblia, la puedes abrir en el libro de Daniel, la puedes abrir en el libro de Ezequiel, la puedes abrir en el libro de Apocalipsis, la puedes abrir en Primera y Segunda de Timoteo, la puedes abrir incluso en el libro de Tesalonicenses, en el libro de Primera de Corintios, ¿no? Puedes abrirla en los libros de Malaquías. O sea, en todas estas partes el Señor nos habla acerca de este personaje, el cual va a venir al mundo y va a engañar al mundo. Y el mundo está listo para recibir a este personaje. Pero la esperanza que podemos ver es que Dios le dice a Ezequiel, o le hace una promesa de reunir y unificar y restaurar a Israel. Se va a reunir, ¿no? La semana pasada hablamos de que han regresado a Israel. Ahorita en estos momentos hay 9.6 millones de israelitas en Israel que han regresado. Hay aproximadamente en el mundo entero como 15 a 16 millones de israelitas. O sea que podemos ver que ellos poco a poco están regresando a la nación de Israel. Y a medida que ellos regresan a la nación de Israel, la profecía, los eventos proféticos se van cumpliendo, se van desarrollando de una manera que podemos entender que Dios está reuniendo a su pueblo. Pero después de unir a su pueblo, tiene que unificarlos, o sea, tiene que hacerlos un solo pueblo. Y después de unificarlos, o sea, de hacerlos un solo pueblo, entonces va a restaurar a Israel conforme a lo que Dios les dijo a ellos que iban a poseer en los tiempos futuros. Cuando Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto, les dio a ellos un área geográfica. Y esta área geográfica que Dios les dio a ellos incluía todo lo que es en estos momentos Jordania, todo lo que es Líbano, todo lo que es parte, o sea, el borde con Egipto, llega hasta Mesopotamia, agarra lo que es parte de Irak. O sea, todas estas partes son áreas donde cuando Dios sacó al pueblo de Israel, les dijo, todas estas áreas van a ser ¿qué? Van a ser de ustedes. O sea, les dio como borde, como límite el río Éufrates. Ese fue el borde de ellos. Les dijo, va a ser hasta el gran río Éufrates. Hasta ahí va a ser la línea divisora de lo que les pertenece a ustedes, Israel. Por ello es que podemos entender que Dios no solamente ha prometido reunir, unificar, pero también ha prometido restaurar.
Y acá en esta porción de la escritura que vamos a estudiar esta noche, o sea, no la vamos a estudiar, solamente la vamos a repasar en el libro de Ezequiel capítulo 37, en el versículo 23. La escritura dice: no se contaminará ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré, dice, de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. O sea, Dios le está diciendo a ellos: va a llegar el día, el momento y la hora en el cual el pueblo de Israel va a reconocerme a mí como Dios. Ya no van a adorar más imágenes, ya no van a seguir más ídolos, ya no van a estar postrados delante de esos abominables seres, sino que ahora van a buscarme a mí y me van a reconocer a mí como Dios de ellos. ¿Por qué? Dice: porque me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Eso es lo que les dice el Señor en la Escritura. En el versículo 24 dice: mi siervo David, Jesús. Yo digo acá, yo lo puedo mirar de esa manera. Hay quienes nos dicen a nosotros que literalmente va a ser David el que va a reinar sobre Israel. Dice: y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Podemos ver acá que de la descendencia de David viene ¿quién? El Mesías, ¿no es verdad? Viene el Mesías. Leyendo a través de diferentes comentarios bíblicos y buscando la definición de lo que dice acá: y mi siervo David será rey sobre ellos. Dirás tú: bueno, ¿cómo es posible que David vaya a ser rey y vaya a reinar sobre de ellos cuando David ha muerto ya, no? David tiene muchos años de muerte. Incluso tenemos el ataúd de David en la ciudad de Jerusalén. Sus huesos están ahí en la ciudad de Jerusalén. Y muchas veces te preguntas, dices tú: ok, ¿va a ser David o va a ser el linaje de David? ¿No? Entonces mi interpretación, basado en los estudios que yo he hecho, para mí es el linaje de David, que es Jesús. Ahora, puede ser también David, ¿por qué? Porque en el milenio vamos a regresar acá a regir la tierra, ¿no es verdad? En el milenio todos los resucitados, todos los que hicieron una confesión de fe, invitaron a Cristo a entrar en su corazón, y aquellos que fueron redimidos cuando Jesús descendió a la profundidad de la tierra, o sea, al Seol, y liberó a aquellos que estaban cautivos, también ellos fueron llevados al cielo y están en el cielo con Jesús. Están en el cielo con Jesús. Lo que quiere decir es que cuando el milenio llegue, todos vamos a regresar nuevamente a la tierra. No podemos decir, yo no puedo decir a ustedes con certeza de que si va a ser David el que va a reinar en esa área. Le voy a pedir al hermano Paul que me ayude a hacer un research para la siguiente semana, si va a ser David o va a ser Jesús. Yo también me doy por eso. O sea, muchos comentaristas dicen que va a ser literalmente David, pero yo digo que es el linaje de David, que es el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque él mismo dice: y todos ellos tendrán un solo pastor. O sea, Jesús va a ser el pastor de todo el mundo. Al final del día nos dice la Escritura que él regirá al mundo con vara de hierro, ¿no es verdad? Entonces, vamos a dejarlo ahí. Versículo 25: habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. O sea, acá nuevamente hace mención de la tierra la cual Dios prometió a quién. Prometió a Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Mi siervo David, nuevamente, será príncipe de ellos para siempre. Para siempre. Nuevamente, ok, David, vamos a decir, el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, ¿será qué? Será el que los guiará y será el príncipe para siempre. O sea, Él es el príncipe de paz, ¿no? Y por ello es que podemos entender que la referencia hecha acá en esta porción de la Escritura es ¿a quién? Es a Jesús. Versículo 26. Continuando en el versículo 26, y dice: y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre.
para siempre. O sea, es lo que nos dice la Escritura, que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, reinará desde la ciudad de Jerusalén. Él no nos dice que Jesús va a venir y va a poner su reino, o sea, va a establecer su reino, su trono en los Estados Unidos, ni en Rusia, ni en África, ni en China. Él dice, la Escritura dice que va a ser en Jerusalén. Y desde Jerusalén Él va a reinar al mundo con vara de hierro. Así es de que, hermanos, podemos ver que todas esas escrituras apuntan ¿a quién? Apuntan a Jesús y apuntan a 7 años después de la venida del anticristo. Si el anticristo se revela al mundo, viene la tribulación. Es una tribulación de 7 años. Después de 3 años y medio, el anticristo viene y se para, entra en el templo de Jerusalén, se sienta en el templo de Jerusalén y demanda ser adorado. Dice, ahora yo soy Dios, adórenme. Y es ahí donde los judíos les son abiertos los ojos y automáticamente se dan ¿a qué? A la fuga. Dicen, esta es la abominación desoladora. Y de ahí, ahí es donde después de esos 3 años y medio, como no hubo quien le adorase del pueblo de Israel, entonces ahora les cae arriba y los persigue. Va a venir una tribulación cual nunca, dice la Escritura, la ha visto. Cual nunca la ha visto. Ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Para siempre. O sea, ya nunca más el santuario va a ser movido del medio de Israel, del medio de esta nación santa. Hermanos, qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque todas esas cosas que el profeta Ezequiel nos habla a nosotros, nos deberían abrir los ojos a la realidad, a las cosas que estamos viviendo, a los eventos que están pasando, para poder entender que la venida del Hijo del Hombre, o sea, la venida de Jesús, hermanos, está a la puerta. Ahora, el anticristo no se va a revelar hasta que nosotros, la iglesia, no seamos sacados de este mundo. Lo que lo aguanta a él, o sea, lo que no le deja a él en estos momentos revelarse, es la presencia del Espíritu Santo, o sea, la presencia de la iglesia, de nosotros. El momento que nosotros, la iglesia, seamos arrebatados de este mundo, entonces es ahí donde va a venir el anticristo y muchos se inclinarán y adorarán y dirán, finalmente llegó nuestro líder, el cual hemos esperado por tantos años. Amén. Gloria a Dios. Ahora, pregunta. ¿Les están ministrando estos mini eventos, o sea, pequeñas reseñas proféticas? ¿O creen que nos demos al estudio de Primera de Reyes de lleno y después buscamos un tiempo para solamente pura profecía? ¿Quieren una pequeña probadita o quieren el plato completo? Quieren el plato completo. Quiere decir que seguimos con Reyes y después damos el tiempo. ¿Quieren seguir con los mini updates, o sea, las pequeñas reseñas proféticas? ¿Sí les está ministrando? ¿Sí les está ayudando? Ok. Mayoría de votos. ¿Cuántos dicen yay? Mini profecías. Para mini profecías. Oh. Y para los que no, hay 3 o 4 que no, así es de que ustedes se la van a tener que aguantar. Bueno, no quiero terminar el libro de Reyes. Termino el libro de Reyes, entonces sí me dedico a pura profecía. Pero si quieren, nos seguimos con las mini reseñas de profecía. Ok. Bueno, mini reseñas. Nos vamos pues, seguimos con ello. Ahora quiero que sepan que es doble estudio para mí, ¿eh? Es doble estudio. Tengo que apurarme a terminar Reyes lunes. Comienzo el lunes, martes y le pego un poco el miércoles y trato de mantener los 2 estudios para los miércoles. No, doble bendición también. Así, no me quejo, no me quejo. Nomás les digo que sí, de verdad es para mí muy importante.
Una de las razones por las cuales yo me he dado a la tarea de hacer estas pequeñas reseñas proféticas, hermanos, es porque quiero que nuestros ojos estén abiertos a las cosas que están pasando. O sea, que diario, cada miércoles que nosotros nos congreguemos, ustedes puedan escuchar algo que está pasando dentro del ámbito profético, para que tengan sus ojos puestos en el cielo, esperando a Jesús. No, muchas veces nos ocupamos en otras cosas y no llegamos a ese tiempo. Bueno, vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 8, de los versículos 14 al 66. Vamos a darle duro porque son muchos versículos. Si alguien quisiese usar como referencia Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 1 hasta el capítulo 7, versículo 10, lo que estamos leyendo aquí en Primera de Reyes, capítulo 8, es lo mismo que vas a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 1, del versículo 1 hasta capítulo 7, versículo 10. Así es de que, como pueden ver, una de las razones por las cuales no voy a enseñar Crónicas es porque es una repetición de lo que es el libro de Primera de Reyes y partes de Segunda de Samuel, algo que ya hemos estudiado. La semana pasada les traje a todos ustedes una presentación con dibujos, con fotografías, imágenes, respecto a lo que fue la reubicación de la Arca del Pacto a su nuevo destino, que fue al templo. ¿Recuerdan? Miramos la ciudad de David, miramos la ciudad de Jerusalén, miramos la procesión de cuando los sacerdotes tomaron el arca, llevaban el arca por las calles de Jerusalén, la metieron en el templo, y estando en el templo, dicen que la nube de Dios vino sobre el templo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se hizo visible en forma de nube en ese lugar. Bueno, pues el día de hoy, hermanos, podemos entender que vamos a mirar acá en esta porción de la Escritura, que el día de hoy vamos a mirar cómo Salomón ahora se postra delante de Dios y comienza a hablar con Dios, y a orar a Dios. Hablar con Dios es orar a Dios, y de igual forma comienza a decir a Dios todas las cosas buenas que Dios prometió hacer, que había hecho Él conforme a lo establecido en las Sagradas Escrituras, o sea, conforme a lo prometido a su padre David. Lo que nos lleva este día a nuestro primer punto, que es la razón por la cual hizo la casa de Dios. La razón por la cual hizo la casa de Dios. Cuando hablamos acerca de la razón por la cual hizo la casa de Dios, hay muchas personas que se preguntan, ¿no? ¿Por qué David sintió en su corazón hacerle casa a Dios? ¿Y por qué es que Salomón hizo la casa para Dios? Y mucha gente dice, bueno, es que es el templo de Salomón. O sea, lo miras desde un ámbito bíblico, y cada comentarista bíblico, cada persona que ha escrito libros acerca del primer templo, habla acerca del templo de Salomón. El templo de Salomón. Después, cuando venimos al segundo templo, hablamos del templo de Herodes, ¿no? Ahora, ya no es el templo de Salomón, pero es el templo de Herodes. ¿Por qué el templo de Herodes? Porque el templo de Herodes lo reedificó, lo reconstruyó y lo hizo una cosa muy hermosa, ¿no? Un edificio muy hermoso. Pero entiendan algo que es muy importante para nosotros. Los planes no comienzan en la mente del hombre. Los planes de Dios comienzan en el corazón y en la mente de Dios. Ahora, Dios pone en nosotros, como dice la Escritura, el querer juntamente con el hacer. El querer juntamente con el hacer. Muchas veces cuando tú te levantas y sientes que, ok, ¿sabes qué? Este día yo siento en el corazón ir a ayudar a mi hermano o a mi hermana que están pasando necesidad. Voy a ir a cortarle la hierba, ¿no? Voy a hacerle la yarda. O quizá voy a cocinarles un platillo y se los voy a llevar a su casa. Pero quiero que sepas que esa no fue tu idea. Sí, tú lo estás haciendo, a ti se te ocurrió supuestamente, pero todo eso nació en la mente y en el corazón de Dios.
O sea, Dios solamente te puso a ti el deseo, y al recibir tú el deseo te dio el querer, y ahora tú pusiste el hacer. O sea, hacer lo que sientes en tu corazón hacer en esos momentos. De igual forma, podemos entender que este templo no es el templo de Salomón. Este templo es el templo donde Dios había prometido venir y estar en el medio de su pueblo y hablar a su pueblo a través de este lugar santo, el cual Él escogió para poner su nombre. Recuerda que en aquellos entonces los templos eran dedicados a dioses. Y les llamaban el templo de Moloch, el templo de Astarote, el templo de la diosa Diana, el templo de Sach and Sach, ¿no? A este no se le llama el templo de Dios. ¿Por qué no se le llama el templo de Dios? Porque este templo fue hecho para el nombre de Dios. El nombre de Dios. ¿Se das cuenta? O sea, los templos de los dioses los cuales mencioné eran imágenes las cuales venían y ponían dentro del templo. Ponían dentro del templo. Si yo voy ahora a mi pueblo y llego a mi pueblo y voy a la iglesia, voy a encontrar que en la iglesia donde yo iba cuando era niño, es la iglesia de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué la iglesia de la Virgen de Guadalupe? Porque en esa iglesia está la Virgen de Guadalupe, es la patrona del pueblo. Y es lo que le llaman ahí, esa no es la iglesia, no es una iglesia católica, no, es la iglesia de la Virgen de Guadalupe. Y esa es la forma en la cual la gente se refiere a estos edificios, ¿no? Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Podemos entender que la razón por la cual Salomón hizo la casa de Dios fue porque Dios puso en el corazón de David. Dios puso en el corazón de David hacerle casa a Dios. Y después le dijo a David, David, no la vas a hacer tú, la va a hacer tu hijo. Eso es lo que vamos, y es de la manera en la cual este evento tomó su curso. Comenzó el deseo en el corazón de Dios, se implementó en el corazón de David y llegó a las manos de Salomón, y Salomón lo implementó. Por ello, en el versículo 14 nos dice la escritura: y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba de pie y dijo: bendito sea Jehová Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido. ¿Te das cuenta? Lo que con su mano, dice, ha cumplido, diciendo: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre. ¿Te das cuenta? Estuviese ¿qué? Mi nombre, dice el Señor. Aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. O sea, en este templo lo único que se iba a encontrar o se iba a mencionar era ¿qué? Era el nombre de Dios. Versículo 17. Y David mi padre, dice, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre: cuánto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará la casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho. Y he edificado la casa al nombre de Jehová, a nombre de Jehová Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Punto principal de estos versículos que acabamos de leer es: edificará casa para mi nombre. Casa para mi nombre. O sea, en este lugar, como Jesús cuando llegó al templo, a la ciudad de Jerusalén, y entrando en el templo, en la ciudad de Jerusalén, lo primero que mira en la ciudad de Jerusalén, en el templo, es que ve a los que están vendiendo ovejas, a los que están cambiando dinero, a los que están vendiendo palomas. Y cuando mira todo eso, él se conmueve en su corazón y dice: hey, sacad de aquí estas cosas. ¿Por qué? Porque la casa de mi padre, casa de oraciones, ¿qué? Debe de ser.
Y Él les está diciendo a ellos, no es que yo vaya a venir literalmente y habitar en este lugar. No, dice, en este lugar es donde mi nombre va a ser exaltado, mi nombre va a ser mencionado. Es donde yo voy a escuchar a mi pueblo hablar a mi corazón. Y es de donde yo voy a contestar a mi pueblo todas sus oraciones, todas sus necesidades y todas sus peticiones. Lo que les está diciendo a ellos. Por ello, hermanos, no podemos decir nosotros este día que en la ciudad de Jerusalén, en el templo, el cual construyó Salomón, era el templo de Dios. Si lo decimos, lo diríamos de una manera errónea. Porque Dios no estaba en ese lugar. Él de ese lugar o en ese lugar era invocado. Y desde ese lugar contestaba o se comunicaba con su pueblo. Pero podemos ver acá que Salomón revela al pueblo lo que Dios le reveló a su padre David. Y su padre David lo reveló a él. Salomón dejó claro que David solamente estaba haciendo la voluntad de Dios. Y ese debe de ser siempre, hermanos, nuestro enfoque. Hacer la voluntad de Dios. Lo que me lleva a mí al Nuevo Testamento, al libro de Lucas, para ser más específico, a los tiempos de Jesús. Porque en los tiempos de Jesús podemos encontrar a muchas personas que siguieron a Jesús. Pero cuando Jesús les habló a ellos de hacer un cambio en su vida, cuando Jesús les habló a ellos de cambiar su manera de pensar, cambiar su manera de vivir, alinearse con la voluntad de Dios, muchos de ellos no les gustaron las palabras que Jesús habló. Y Jesús los refuta de esta manera en el versículo 46 del capítulo 6. Y les dice a ellos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, Jesús les dice a ellos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, dice, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante al hombre que al edificar una casa cavó y hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, dice, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Fue grande la ruina de aquella casa. Jesús dice, hey, si tú oyes mis palabras, sigues mis mandamientos, obedeces lo que yo te digo que hagas conforme a la voluntad del Padre, estás seguro, nada te puede ocurrir, nada te puede mover, nada te puede destruir a ti. ¿Por qué? Porque estás bajo la cobertura de Dios, estás anclado en la roca, eres inmovible, no te pueden mover de ninguna manera. Pero si tú dejas a Dios y tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana, ¿no? Yo voy a formar mi propio plan, voy a formar mi propia agenda, voy a hacer mi vida como a mí me dé la gana. Entonces cuando venga el problema, cuando venga la prueba, te vas a encontrar desprotegido. Y te va a llevar el río juntamente con aquellos que estaban pensando de la misma manera. Y por ello David les dice a ellos, Salomón les dice al pueblo, hey, yo quiero que ustedes entiendan, ¿no? Yo solamente estoy haciendo la voluntad de Dios, la voluntad de Dios que Él expresó a David mi padre, y no solamente la estoy haciendo, sino que la estoy poniendo en acción. Hice lo que Dios me llamó que hiciera, y eso es exactamente lo que yo he llevado a cabo. Y es importante reconocer el plan de Dios. Es importante reconocer la voluntad de Dios. Es importante escuchar a Dios cuando Dios te habla.
Cuando Dios te habla, dirás tú, bueno, es que yo lo quiero oír audiblemente. Quiero que Dios me hable como me habla otra persona común y corriente. Quiero escuchar su voz. Quiero escuchar sus instrucciones. Quiero que sea Él el que me diga en mi cara las cosas que yo tengo que hacer y que me diga cómo es que yo tengo que vivir y cuáles son los planes de Él para mi vida. Esa es la actitud de muchas personas. Pero te voy a decir una cosa. Si tú quieres que sea Dios el que hable a tu vida, que sea Él el que te dé a ti guianza y que te enseñe a ti su voluntad, lo único que tienes que hacer es leer la palabra de Dios en voz alta. Y cuando tú estés leyendo la palabra de Dios en voz alta, es la palabra de Dios la que tú estás leyendo. Y las instrucciones que tú estás leyendo no son las tuyas, son las de Dios. Así es de que si quieres oír a Dios, solamente lee la Biblia en voz alta. Y es la palabra de Dios la cual tú estás recibiendo. Y es la palabra de Dios a través de la cual tú estás siendo instruido. Por ello es que muchas veces nosotros no nos podemos excusar, hermanos. Porque cuando nos excusamos, nos estamos alejando de la voluntad de Dios. Le llamé a un pastor y me dice, hey, ¿por qué no entraste en Zoom? Tuvimos oración. Le digo, yo no puedo acompañarlos los sábados por la mañana a orar porque yo tengo oración en la iglesia. Dice, el que es bueno para excusas es bueno para nada, me dijo. Le digo, ok, perfecto, entonces soy bueno para nada. Pero no nos podemos excusar, ¿te das cuenta? O sea, simplemente nosotros no podemos decir, es que no sabía, es que Dios no me ha hablado. No, sí, Dios sí te ha hablado. Solamente lee la Biblia en voz alta y tú verás que escucharás la voz de Dios. En el punto 2 de esta noche, la oración de Salomón. El punto 2 de esta noche es la oración de Salomón. En el versículo 22 dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo, y dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guarda el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Salomón, hermanos, no dedicó el templo desde la parte de adentro. Salomón se paró frente al templo. ¿Por qué no dedicó el templo desde la parte de adentro como comúnmente se hace? Cuando se va a dedicar una iglesia o se va a dedicar un templo, se va a dedicar un edificio, se trae a las personas al edificio, se entra en el edificio y desde adentro del edificio se dedica el edificio a la obra de Dios. Y así es como se dedican los edificios. Pero entendemos acá que Salomón, como nos dice la Escritura, se paró delante ¿de qué? Delante del altar. No traje el mapa conmigo, pero si ustedes recuerdan el mapa que ya les había enseñado anteriormente, podemos mirar el templo y enfrente del templo podemos ver el patio principal. Y en ese patio, antes de entrar al templo, está un gran altar, ¿no? Tiene gradas para subir arriba al altar, y en la parte de arriba es donde los sacerdotes quemaban, ¿qué? Quemaban el incienso, quemaban las ofrendas, que son los sacrificios de los animales en ese lugar. Salomón se para de la parte de atrás, o sea, no enfrente del lugar santo, sino atrás del altar, y desde atrás del altar él comienza ¿a qué? Comienza a hablar a Dios. Comienza a hablar a Dios. Y cuando él comienza a hablar a Dios, él entendió que su lugar de él no era en el templo, su lugar de él era fuera del templo. En el templo estaban ¿quiénes? Los sacerdotes, los cuales desde adentro dedicarían el templo a Dios. Pero él comienza a hablar a Dios en este lugar. ¿Qué es lo que hace? Extiende sus manos al cielo. Extiende sus manos al cielo. Cuando tú extiendes tus manos al cielo, hermanos, cuando tú estás delante de Dios y el Espíritu de Dios te conmueve de tal manera que
levantas tus manos hacia arriba, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás diciendo a Dios es: Señor, me rindo ante ti, me rindo ante tu presencia, me doblego, Señor, tú eres el único y tú eres la única fuente de vida, el único auxilio que yo tengo para mi vida. Y es lo que está haciendo, ¿quién? Salomón. Salomón está delante del templo, hermanos. Está delante del templo, y estando delante del templo, él comienza a hablar a Dios y simplemente le dice a él: no hay Dios como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. O sea, reconoce la grandeza, el poder, la magnificencia de nuestro Dios. O sea, para él sabe, él entiende, él reconoce que no hay otra fuente, no hay otro Dios que sea tan maravilloso, tan glorioso como lo es nuestro Dios. Él lo reconoció, no solamente lo reconoció, lo expresó delante de todo el pueblo. Delante de todo el pueblo. Pastor Michael cuenta mucho acerca de una persona que trabajaba con él en el lugar donde él trabajaba durante sus primeros años de cristiano. Dice que su costumbre de él era todos los días durante su tiempo de almuerzo, o sea, durante el lunch, sacar su Biblia, y todos los días durante su tiempo de lunch él comía y leía. Entonces que viene un hombre y se le acerca y le dice: ¿estás leyendo la Biblia? Le dice: sí. ¿Eres cristiano? Dice: sí. Yo también. Pero así en voz bajita: yo también. O sea, un cristiano incógnito, ¿no? Escondido, ¿no? Y es lo que podemos ver, que muchas veces, hermanos, no tenemos el valor para declarar públicamente que somos siervos del Dios Altísimo, que no hay un Dios tan grande como nuestro Dios, que no hay otro Dios arriba en los cielos ni abajo en la tierra como nuestro Dios. El salmista en el Salmo 89, versículo 6 dice: ¿por qué? Dice: ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Wow, qué glorioso y hermoso salmo, ¿no? Pero una vez más, Salomón lo está expresando públicamente. El reto para nosotros es lo mismo. Tenemos el valor, las agallas de profesar públicamente y decir que Jesús es nuestro Salvador. Decir así a un grito abierto donde quiera que estemos y donde quiera que nos miren, que puedan ellos saber que somos discípulos de Jesús y que vivimos para agradar a Jesús. Salomón lo está haciendo delante de todo el pueblo. Salomón está reconociendo que Dios es poderoso en todas las cosas. Continuamos en el versículo 25. En el versículo 25 dice: ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David. ¿Qué es lo que está haciendo Salomón? Salomón está echando manos ¿de qué? Está echando mano de las promesas. Salomón está echando mano de las promesas. Y a Dios le encanta que tú le recuerdes que Él te prometió algo. ¿Por qué? Porque no es que Él no se acuerde, no es que Él se le haya olvidado, no es que sea olvidadizo, no. Lo que Dios le encanta es que tú
recuerde lo que Él te prometió, porque si tú recuerdas lo que Dios te prometió, se lo vas a pedir. No se lo vas a demandar, se lo vas a pedir. Y Él con todo el gusto del mundo te lo va a dar. Porque ese es nuestro Dios, ese es el Dios al cual nosotros servimos. Él está haciendo uso de ¿qué? Él está usando las mismas palabras que Dios usó con David, su padre, cuando le dijo a David que si los hijos de David andaban conforme a la voluntad de Dios, o sea, seguían los mismos pasos de David, iba a tener descendencia en el trono de David para siempre. Para siempre. Y ahora Salomón solamente está repitiendo las palabras de Dios. En el versículo 27, continuamos, dice en el versículo 27, es verdad que Dios mora sobre la tierra. Está haciendo una pregunta. O sea, es una pregunta que muchas veces nosotros nos tendemos a hacer, ¿no? ¿Es verdad que Dios mora sobre la tierra? Es la pregunta que está haciendo. Dice, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Con todo, tú atenderás, escucha, con todo, dice, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. O sea, mi nombre, no dice él, yo moraré ahí, dice no, mi nombre estará allí. Y que oiga las oraciones que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Wow. Salomón hace dos preguntas muy importantes, hermanos, para nosotros. La primera que él hace, ¿será verdad que Dios mora sobre la tierra? ¿Por qué? Porque si tú necesitas hablar con el presidente de los Estados Unidos, no lo vas a ir a buscar a Marte, ¿verdad? Si tú necesitas hablar con el presidente o con el líder de China, no lo vas a ir a buscar a Saturno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él mora en la tierra. El presidente de los Estados Unidos tiene su casa en la ciudad, en el estado de Washington, D.C., ¿no? La Casa Blanca. Si tú quieres hablar con el presidente, ¿vas a ir a dónde? Vas a ir a la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque el presidente de los Estados Unidos mora sobre la tierra. Y dice acá Salomón, ok, Señor, está perfecto. Tú eres Dios soberano sobre todas las cosas. Dice, tú has prometido estar con nosotros, pero sabemos que no moras en la tierra, no estás en la tierra. Si no moras en la tierra y no estás en la tierra, entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a comunicarnos contigo? Es lo que le está diciendo a él. ¿Por qué? Porque si quiero hablar con alguno de ustedes, voy a ir a la dirección donde ustedes viven. Voy a ir a sus casas. Voy a ir a hablar directamente con ustedes. Pero cuando yo quiera hablar con Dios, por ello es que los israelitas, todos los israelitas, no importa donde ellos estén ubicados, en cualquier parte del mundo, no importa donde ellos estén ubicados, siempre oran hacia el oriente. ¿Por qué? Porque hacia el oriente está ¿quién? La ciudad de Jerusalén. Hacia el oriente está la ciudad de Jerusalén. Y esto es algo que adoptaron respecto a lo que estamos leyendo este día, a lo que estamos leyendo aquí en esta porción de la Escritura. Y le dice, ahí le habla, le dice Salomón, le habla de una manera clara. Le dice, yo sé que aquí en esta casa, la casa a la cual se ha edificado, es casa solamente para que more allí tu nombre. Es lugar, hermanos, para que se invoque el nombre de Dios. Es el nombre de Dios. Este edificio, por muy bonito o como sea que esté, aquí no mora Jesús. Aquí es donde nosotros nos congregamos para invocar el nombre de Jesús.
De ese lugar es donde nosotros hablamos hacia Jesús. De ese lugar es donde nosotros somos ministrados por Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús desde su gloria, desde su trono, sentado a la diestra del Padre, desde ahí, desde ese lugar, está intercediendo y hablando con nosotros. Por ello es que para ellos era muy importante entender que esa casa era nada más el lugar donde el pueblo de Israel vendría y invocaría el nombre de Jehová. Invocaría solamente el nombre de Jehová y nada más. Era lo único que podían hacer. Por ello le dice: Señor, cuando tú, estando en tu gloria, estando en tu morada, porque sabemos que habitas en el cielo, desde ese lugar escucha nuestras plegarias, escucha nuestras oraciones y perdónanos. Lo que le está pidiendo Salomón a Dios. Continuamos en el tercer punto. La adversidad sobre el juramento. La advertencia sobre el juramento. La advertencia sobre el juramento. En el versículo 31, si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer sobre su proceder, sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Cuando en aquellos entonces se usaba mucho el jurar, y habían personas que eran personas impías personas que literalmente hacían a las personas jurar por ciertos negocios o situaciones en las cuales ellos se comprometían con algunas otras personas. Tú y yo podemos hablar. Tú me puedes mirar al rostro y yo te puedo mirar a tu rostro. Tú y yo podemos hacer un trato. Tú y yo podemos negociar algo. Pero no puedo conocer los motivos de tu corazón y tú puedes conocer los motivos de mi corazón. El único que puede conocer los motivos de tu corazón y de mi corazón es Dios. Entonces dice, si a alguien se le hace jurar indignamente o falsamente, dice, y se traiga al templo, porque tendrían que comparecer ante el sacerdote tenía que juzgar la causa. Cuando estén delante de tu presencia, Señor, tú juzga al impío y hazle justicia al inocente. Es lo que le pide Salomón que haga. Dice, desde el cielo, Señor, tú que estás en el cielo, tú que lo miras todo, tú que conoces todo, tú que conoces los pensamientos más ocultos y los pensamientos de todo hombre, y ves hasta lo más profundo de su corazón, revela, Señor, la maldad del impío y haz que el impío pague por su injusticia que está haciendo para arruinarle la vida a otras personas. David Guzik cita al antiguo comentarista puritano John Trapp, que no pudo dejar de mencionar un cumplimiento de este principio en su propia época. Una señora llamada Anne Averis, quien hace un juramento en febrero 11 del año 1575 en una tienda en la calle Wood en Londres, le pide a Dios que se hundiere donde estaba si no había pagado la mercancía que llevaba. Eso dijo esta mujer. Y dicen que al momento cayó en ese momento sin poder hablar y murió en un terrible hedor. O sea, esta mujer retó a Dios. Señor, si yo lo que llevo en estas bolsas no lo he pagado, pues que se abra la tierra y me trague. En otras palabras. Y en ese momento dice que vino, que se desplomó completamente
y que lo que despidió a aquella mujer era una peste increíble, un hedor increíble, o sea, un mal olor increíble. ¿Por qué? Porque retó a Dios. Retó a Dios. Hermanos, entre nosotros nos podemos burlar unos a otros. Entre nosotros nos podemos engañar. ¿Por qué? Porque yo no conozco, no puedo leer tu mente, ni tú puedes leer la mía. Pero Dios sí. Dios sí puede leer tu mente, Dios sí puede ver lo que hay en tu corazón. Y Salomón le dice claramente al Señor: Señor, ¿sabes qué? Tú eres el único que puede juzgar de una manera justa. También Jesús nos dice en Mateo 5:33. Jesús nos dice en Mateo 5:33, dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjuréis, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el estrado del trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Hermanos, yo no quiero apurar esto, y estamos muy cerca de nuestro tiempo. Vamos a parar en este punto, aquí en el versículo 33, y vamos a regresar la semana entrante a este versículo, y de esa manera vamos a darle continuidad a este capítulo, porque ya algunos de ustedes se me están desmayando y yo sé que está calientito y tampoco los quiero cocinar aquí, ¿verdad? Pero igual ha sido esto glorioso y la verdad que hay mucho en que expandir aquí en esta porción de la Escritura, y leer los versículos por leerlos nada más para terminar el capítulo no es hacer justicia a la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, tu gracia y tu misericordia, y por el estudio de esta noche. Padre mío, tú eres poder en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Tú conoces los pensamientos de todos y cada uno de nosotros, y por ello, Padre, es que a ti, mi Dios, no podemos engañar. Y Salomón lo sabía, y porque Salomón lo sabía, mi Dios pidió que tú intercedieras, mi Dios, en el proceso, mi Dios, de resolver algún caso legal o resolver alguna injusticia, porque el que juzga justamente eres tú, Señor, y eres el que conoce el corazón. Por ello es que en estos momentos encomendamos a ti nuestra causa. Si acá hemos sido engañados o estamos siendo engañados, tú, Padre mío, eres el único que puede, oh Padre mío, hacer justicia. Padre, bendícenos, bendice este día, bendice este tiempo, y ahora, Señor, te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.